Shalom, les doy la bienvenida una vez más a este canal Tesoros Escondidos, excavando en busca de la verdad. El día de hoy es el segundo capítulo en una serie de 4, donde estamos estudiando los nombres del Señor, del Mesías, que se menciona en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. En el capítulo pasado estudiamos admirable, consejero. Pueden ver el enlace, lo voy a dejar aquí en la descripción. El día de hoy vamos a estudiar Dios fuerte. Acompáñenme. Voy a leer el versículo de nuevo y de ahí vamos a partir. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Como leímos, este nombre de Dios fuerte son dos palabras. La primera es Él, la segunda es Gibor. Vamos a estudiar primero Él y después Gibor. Ahora tenemos varias palabras para describir Dios. Aquí en este versículo Isaías está utilizando la palabra Él, que es una de ellas. El plural de esta palabra Él es Elim, dioses, pero es utilizado para cualquier Dios. No nada más era un término que se le daba a Jehová, a Dios, al único Dios que hay, sino a cualquier Dios de las naciones se utilizaban estos términos El o Elim. Y la otra palabra que también quiere decir Dios, el singular es Eloha y el plural es Elohim. Este nombre que es muy utilizado para Dios, pero también quiere decir nada más dioses, es el plural de Dios y es la palabra que la mayoría conocemos muy famosa de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se traduce como dioses, se entiende que es Dios, pero el nombre es plural, pero este es Elohim. El término que Isaías utiliza aquí es Él, que también es otra forma de decir Dios, con la aplicación de que es un ser supremo, expresa la idea de poder, ya sea para los dioses falsos o el Dios único, todopoderoso que es Jehová, se utiliza el mismo término Él. Ahora, ¿cómo diferenciamos de Dios, el verdadero Dios, con estos otros dioses? Porque la palabra se escribe igual. En la mayoría de nuestros idiomas tenemos la gran ventaja que contamos con letras mayúsculas y minúsculas. Entonces nosotros sabemos que si vemos la palabra Dios con mayúsculas se refiere a Dios, a Jehová, pero si es con minúsculas se refiere a otros dioses o a ídolos. Pero en hebreo no hay letras mayúsculas y minúsculas. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar en hebreo si estamos hablando de Dios o estamos hablando de otros dioses? Muchos de nuestros maestros nos hablan siempre del secreto para interpretar las escrituras. En realidad son 3 secretos y se los voy a dar a ustedes. Contexto, contexto, contexto. Siempre el contexto es el que nos va a dar el significado real del versículo. Es por eso que no podemos tomar un versículo y sacarlo de su contexto y querer sacar un significado sin ver todo lo que dice. Obviamente la única manera que nosotros tenemos para diferenciar entre Dios y otros dioses es el contexto que nos va a dar el versículo. Pero creo que la mayoría, si no es que todas las versiones han hecho muy buen trabajo de diferenciar cuando la palabra Él se refiere a Dios y cuando se refiere a cualquier otro Dios o a otros dioses. Incluso hay versículos donde vamos a encontrar más de una forma de expresar la palabra Dios, como Éxodo 15:1 y 2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aquí la primera palabra que utiliza para este es mi Dios dice Se Eli. Este es mi Dios, pero la segunda vez donde dice el Dios de mi Padre utiliza la otra palabra para Dios que es Eloha. Entonces nada más son ejemplos para que veamos que las dos palabras, tanto Él como Eloha o Elim, Elohim, se utilizan de la misma manera. Pareciera que vienen de la misma raíz, pero no vienen de la misma raíz, pero se utilizan de la misma manera y simplemente quiere decir Dios, pero con esta idea de poder de alguien superior. Esta palabra Él es la misma que el Señor Jesús utiliza cuando está
esté en la cruz y llama al Señor, que llama al Padre. En Mateo 27:46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Nuevo Testamento está escrito en griego y el Señor se cree que hablaba arameo, pero en la versión que yo tengo del Nuevo Testamento en hebreo no los están poniendo así. La primera vez utiliza la palabra Elají, pero después Mateo nos explica lo que quiere decir Elí, Elí. Nos está diciendo aquí que esta fue la palabra que el Señor Jesús utilizó cuando estaba en la cruz. En este momento no le dijo mi Padre, sino le llamó mi Dios, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra él también se utiliza para un hombre poderoso. Ezequiel 31:11: yo lo entregaré en las manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Aquí la palabra es el Goyim y quiere decir al grande de las naciones, y obviamente se está refiriendo a Nabucodonosor. Esta palabra él también se utiliza para otro tipo de cosas como en la naturaleza, para decir que es algo poderoso, no nada más para Dios o para hombres poderosos. Salmo 36:7: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová, al hombre y al animal conservas. La palabra aquí que está usando para describir a los montes es esta palabra él. Está diciendo que los montes son él. Si se fijan, la Reina Valera nos los tradujo como los montes de Dios, pero la Nueva Biblia Viva nos puso tus poderosos montes, y la Nueva Versión Internacional también la puso como altas montañas. No nada más es para describir Dios, sino este concepto de poder, de grandeza, de algo grande. La mayoría de nombres bíblicos, si no es que todos, cuando ustedes ven que terminan en él, quiere decir que están relacionados con la palabra Dios, como Yael, Ariel. Lo que se les pueda ocurrir tiene que ver con la palabra Dios. Es esta palabra que se agrega a los nombres o a las ciudades para decir que es de Dios o que Dios está haciendo algo. Hay infinidad de nombres. Si usted su nombre termina con él y es bíblico, lo más seguro es que signifique que Dios, algo, fuerza de Dios, dado por Dios, león de Dios, como usted los quiera buscar. Ahora, esta palabra él, como lo vimos con los montes, también a veces se traduce simplemente como poder. Proverbios 3:27: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Aquí la palabra que tradujeron como poder es esta palabra él. Otra vez, la Reina Valera, sinceramente, en cuanto a este tema, a mí me tiene sorprendida porque lo ha hecho muy bien. La Biblia Dios habla hoy quitó completamente la palabra. Si se fijan, la segunda parte del versículo dice: cuando en tu mano esté el hacerlo. No, esté el poder. Él es el poder para hacer las cosas, para hacer el bien. Casi todas las versiones en español que yo busqué no pusieron la palabra poder, más que las versiones que vienen de la Reina Valera, la del 60, la del 95, la Reina Valera antigua, y en inglés la mayoría sí tienen esta palabra power. Es otra manera de traducir él. No siempre va a significar Dios, con otras cosas va a ser que es algo poderoso. Estas dos palabras, Dios fuerte, a diferencia de admirable, consejero, que vimos en el capítulo pasado, estas dos palabras sí van juntas, sí es Dios fuerte. Ya en esta misma palabra él viene este concepto de fuerza, de poder, pero aparte está esta segunda palabra que es Gibor. Gibor es un adjetivo que está calificando a la palabra él, que nos está diciendo que Dios es Gibor, y Gibor quiere decir poderoso, fuerte, valiente, valeroso, guerrero. Imagínense a alguien que está listo para la guerra. Esto quiere decir Gibor. La vamos a encontrar en Proverbios 30:30. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. La Ish Gibor. La Biblia Dios habla hoy la tradujo como que es el animal más terrible. La Biblia de las Américas, poderoso, y la Nueva Traducción Viviente lo puso como el rey de los animales. El versículo no tiene la palabra rey, pero da esta idea que es el más poderoso de todos los animales. Es el Gibor de todos los animales. Josué 10:2. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran Giborim. Ese es el plural de la palabra Gibor. Aquí no los tradujo como fuertes. La Biblia de las Américas no los tradujo como valientes. La Nueva Traducción Viviente, guerreros fuertes, y la Nueva Versión Internacional como ejército poderoso. Por eso que dice que tuvieron gran temor, porque todos ahí eran guerreros, eran fuertes, eran poderosos. Imagínense un ejército así. De esta misma raíz tenemos la palabra Geber.
Geber, de la raíz es Gabar, pero tenemos la palabra Geber. Y Geber se entiende como cualquier varón, cualquier hombre, dado a entender que en algún momento de su vida el hombre o el varón va a estar listo para la guerra, va a defender. Acuérdense que en esos tiempos la mujer no debería de ir a la guerra. Éxodo 10:11 les está diciendo aquí el faraón a Moisés y Aarón cuando le dijeron a faraón, deja ir a mi pueblo, y les contesta faraón, no será así, id ahora vosotros los varones y servir a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de faraón. Aquí la palabra que estoy utilizando es Hagebarim, que es de Geber, no de Gibor, pero es la misma raíz, y está hablando acerca de todos los varones, de todos los hombres como el sexo masculino, desde niños hasta ancianos. En algún momento de su vida van a pasar a ser Gibor, pero aquí son Geber, son varones. Ahora, la raíz de esta palabra, que es Gabar, ya la había mencionado, quiere decir prevalecer, ser fuerte, ser poderoso, mostrarse fuerte, y esta palabra como verbo la vamos a encontrar en el Salmo 103:11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Aquí la palabra Gabar es un verbo que engrandeció su misericordia. Nuevamente la Reina Valera se está llevando un 10 porque es la única versión que yo vi que utiliza esta palabra Gabar, que la usa como verbo. Si se fijan, la Biblia de las Américas puso, así es de grande su misericordia para los que le temen. No está diciendo que su misericordia es grande, está diciendo que él engrandece su misericordia. Si su misericordia es grande, él todavía la hace más grande. La Nueva Traducción Viviente también quitó la palabra engrandecer. Ahora, de esta misma raíz Gabar encontramos el nombre de Gabriel, y quiero mencionar algo aquí sobre esto porque es muy interesante. El nombre de este ángel que se nos menciona en Daniel y también en el Nuevo Testamento viene de estas mismas dos palabras, viene de la raíz Gabar y después termina en él. Si se fijan, este nombre de Gabriel tiene este nombre del Señor, El Gibor, solamente que lo tiene al revés. Tenemos El Gibor, Dios fuerte, y Gabriel es la primera parte es de Gabar y luego él, Dios es fuerte, es lo mismo. Si alguien se llama Gabriel o Gabriela, esto quiere decir su nombre. Ahora, ¿qué quiere decir entonces en conjunto este nombre de El Gibor? Si ya la palabra El quiere decir fuerte, quiere decir alguien superior, Dios, y después tenemos esta palabra Gibor, fuerte, valiente, poderoso, guerrero. Este nombre del Señor encierra toda la fuerza y todo el poder que tiene este Mesías que se nos está describiendo en Isaías 9:6. Se nos está diciendo que es admirable, que es una maravilla, que es algo que no se puede expresar, que es un milagro. Después tenemos que es un consejero, alguien que planea y que sus planes siempre se cumplen. Y ahora tenemos este El Gibor, este Dios fuerte, poderoso. Yo lo explicaría como con doble fuerza, con doble poder, porque es un Dios, lleva en sí esta idea de poder, pero es un Dios fuerte, guerrero, que prevalece. Eso quiere decir la raíz de esta palabra Gabar. Ahora, hay muchísimo debate con este versículo. Los judíos lo traducen de otras maneras y ellos incluso dicen que este versículo habla de Ezequías, uno de los reyes de Israel, pero es difícil poner todos estos atributos en un simple ser humano. Estamos viendo este precioso nombre del Señor, El Gibor, Dios poderoso, Dios fuerte, Dios que pelea batallas, que siempre prevalece, engrandece su misericordia para nosotros. Este fue el segundo capítulo en esta serie, Pele, Yoetz, admirable, consejero, El Gibor, Dios fuerte. En los siguientes capítulos vamos a estudiar Abiad, Padre eterno, y Sar Shalom, príncipe de paz. También les voy a dejar en la descripción el canto Ata Gibor Leolam Adonai. Tú eres poderoso, tú eres Gibor por siempre, Señor. Espero que lo disfruten y nos vemos para la próxima.